A estas horas escala la polémica por la reforma al Poder Judicial. Por la mañana, el presidente de la República afirmó que la modificación podría aprobarse en septiembre. Llamó al Congreso a iniciar foros de discusión. Rechazó el riesgo de aprobar la reforma con el nuevo gobierno. El presidente López Obrador defendió la fortaleza del peso frente al dólar a pesar del nerviosismo en los mercados. No está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. No podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. O sea, es urgente que se Sí, urge. La candidata electa a la presidencia, Claudia Sheinbaum, intentó tranquilizar a los inversionistas, a los mercados. Durante su primera conferencia de prensa, realizada en la Casa de la Transición, hizo un llamado a no preocuparse por la discusión de la reforma al Poder Judicial. Hay estabilidad económica, social y política en el país, afirmó. La eventual renovación del Poder Judicial busca construir un mejor sistema de justicia. Mi mensaje es: no tienen de qué preocuparse los inversionistas. México es un estado libre, es un estado soberano. Procuramos con la Cuarta Transformación cada vez más justicia en todos los sentidos. Justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, un sistema de justicia que funcione. Entonces, los inversionistas nacionales y extranjeros no tienen de qué preocuparse. Sus inversiones son seguras en México, en el marco, evidentemente, de nuestras leyes. Entonces, no tienen por qué tener preocupación por una reforma en el Poder Judicial, porque finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia para nuestro país. Claudia Sheinbaum también propuso realizar una encuesta para conocer la opinión de los mexicanos sobre el Poder Judicial. Voy a proponer que se haga una encuesta. ¿De qué opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial? ¿Cuál es su opinión? Ustedes lo vieron me acompañaron en los mítines de la campaña, que preguntaba qué opinan de los jueces en México. Y lamentablemente, que además hay muchas honrosas excepciones, la gente tiene una percepción de corrupción del Poder Judicial. Tras la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum se reunió con colaboradores y liderazgos de Morena para iniciar la organización del Parlamento Abierto a fin de discutir las 18 reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. Entre otros, asistieron Juan Ramón de la Fuente, coordinador de la transición, Arturo Saldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte, el futuro senador Adán Augusto López y Ricardo Monreal, todavía coordinador de Morena en el Senado y diputado en la siguiente legislatura. Monreal precisó que por tratarse de reformas constitucionales, el Congreso organizará los foros de debate. Empezamos un proceso de diálogo, eso es lo que les puedo decir. Y hay que ver cómo se va desarrollando. Es un diálogo serio, es un diálogo abierto, será un diálogo honesto y con mucha apertura. Lo que platicamos es cómo se van a llevar a cabo los foros y las discusiones de esta consulta. Que habría diálogo, que se escucharían en foros temáticos a quienes estuvieran interesados en las reformas, particularmente la judicial, para que participaran en esta amplia discusión jueces, magistrados, ministros, trabajadores del Poder Judicial, abogados, colegios de abogados, escuelas de derecho. A partir de ayer se están programando y organizando, y yo creo que son todo el mes de junio, todo el mes de julio, todo el mes de agosto,
en el que podemos escuchar, realizar foros, no solo en la ciudad, sino incluso en las entidades federativas. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial se pronunció a favor de la disposición al diálogo para lograr una reforma integral al Poder Judicial. Dijeron, por ser parte del sistema democrático, al estar comprometidos con un sistema de justicia que ponga en el centro los derechos humanos, la certidumbre jurídica y cuya única lealtad válida es con la Constitución. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a diputados y senadores electos de su partido a defender la fortaleza del Poder Judicial. Los convocó a proteger derechos, libertades, equilibrio de poderes y a los órganos autónomos. Aquí tenemos que tomar decisiones políticas que van a tener trascendencia en el tiempo de México. Este partido defiende derechos, libertades, presentar nuevas propuestas, presentar nuevas imágenes. No tengan duda que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque tenemos un gran partido. Tras todas estas declaraciones en torno a la inminente reforma judicial, la Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes con una ganancia marginal de 0.02%, nada. El peso finalizó la jornada de este martes en 18.44 unidades por dólar, de acuerdo al Banco de México, 6 centavos más que ayer. Pero en bancos privados, la cotización fluctuó entre 18.81 y 19.01 por dólar, el nivel más alto desde marzo de 2023. Aunque el presidente de la República minimice el sobresalto en los mercados financieros, lo cierto es que la inquietud por las reformas constitucionales pues está en el ambiente. La del Poder Judicial, sobre todo para que jueces, magistrados, ministros sean electos por voto popular, al igual que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. La desaparición de órganos autónomos como el INAI, cuyas funciones pasarían a la Secretaría de la Función Pública, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, pasaría a la Secretaría de Economía. El IFETEL, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, iría a dar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al igual que las comisiones de Hidrocarburos y Regulación de Energía, que pasarían a la Secretaría de Energía. Todo esto sin descontar la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales. Muchos cambios que vienen para ser discutidos y en su caso aprobados al inicio de la siguiente legislatura a partir del 1 de septiembre. Con uno, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para analizar y comentar todo este clima, todo este ambiente. Doctora Casar, bienvenida, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues escuchando todo este ir y venir de tantas reformas, de tantas consecuencias políticas de estas reformas, un pequeño comentario antes de entrar al Poder Judicial en particular, pues el conjunto de reformas que acabas de informarle al público de Uno TV, pues son un conjunto que si lo tomamos de manera sistemática, reducen los controles que hemos venido construyendo en las últimas 3 décadas sobre lo que se llamaba el poder de los poderes, para citar al propio López Obrador. O sea, son concentradoras del poder en el poder ejecutivo o retiran controles y le dan más áreas, le dan más facultades a el poder ejecutivo. Ese es mi comentario general sobre el conjunto de las reformas, Pepe. Gran inquietud, María Amparo, despierta la posición que deberá adoptar la virtual presidenta electa, bueno, falta todo un tramo, pues la candidata ganadora de las elecciones, así se le podemos llamar, virtual presidenta electa de México, preocupa a los mercados y genera nerviosismo, temblor, pues, el saber cómo va a actuar la próxima presidenta de la República frente al poder enorme que ha concentrado en su mandato el presidente López Obrador. A todos nos preocupa, no nada más a los inversionistas. Claro, a los inversionistas les preocupa por un motivo y a mí como ciudadana de este país me preocupa no solo por las inversiones que después pues crean empleos y el empleo te lleva a mayor consumo y el mayor consumo te lleva a mayor crecimiento, en fin,
esta bola de nieve que ya conocemos o este círculo virtuoso que podría ser. Yo entiendo que estén preocupados los inversionistas porque estamos teniendo o estamos construyendo un sistema político muy, digamos, muy a la voluntad de un gran, pues, de un gran dictador, pues, de un gran concentrador de poderes. ¿Y por qué preocupa en particular, Pepe, la del Poder Judicial? Porque el Poder Judicial, pues, tiene que ver con el Estado de Derecho, una asignatura pendiente que no han resuelto ni PRI, ni PAN, ni en estos 6 años tampoco Morena. Incluso el índice de impunidad se ha elevado durante este sexenio. Y estamos aquí discutiendo tú y yo el método de elección de los ministros de la Suprema Corte, de los magistrados, de los jueces. El método de selección muy poco, Pepe, tiene que ver con la corrupción, como el presidente dice, hay que reformar el Poder Judicial porque hay mucha corrupción. Pues el método no va a mejorar. El hecho de que seamos los ciudadanos los que elijamos a los jueces y magistrados y ministros no va a mejorar en nada. Nos tendríamos que ir fijando más en construir el sistema para adolescentes que caen en delincuencia, de las mujeres, en fin, del crimen organizado, etcétera. Impartir justicia. Justicia tanto cotidiana como en, digamos, la gran corrupción o pues la gran delictuosidad que hay en este país, que muy poco, Pepe, de verdad tiene que ver con el método. Ahora, el método de selección, las barras de abogados, las asociaciones, los colegios, ya se han pronunciado. No conozco a un jurista que apoye este método de selección. Entonces, por un lado me parece una muy buena señal que Claudia Sheinbaum haya dicho que lo va a consultar con estas personas. Pero si van a ser también escuchando a Saldívar y escuchando ahorita en tu noticiero a Monreal, si vamos a hacer foros para que cada quien vaya y diga una cosa y se retire y no haya una discusión parlamentaria, pues creo que no vamos a llegar a ningún lado. ¿Crees? Claro. No llevaron a nada, Pepe. Te quiero preguntar, ¿crees tú que reformando al Poder Judicial, debido a que el Poder Judicial está infestado de corrupción, se va a resolver el problema de fondo, que es precisamente la corrupción, al elegir por voto popular a quienes tendrán a su cargo el salvaguardar los principios de la Constitución mexicana, surgidos justamente emanados de un consenso popular? Un rotundo no a tu pregunta, Pepe. No tiene, insisto, el método tiene muy poco que ver con las carencias de nuestro sistema de justicia, de procuración y de administración de justicia, que son dos cosas distintas. Esto tiene que ver con la investigación, con la formación de policías, con la formación continua de jueces, con la carrera judicial, etcétera, pero no va a mejorar. No hay una correlación de ningún tipo entre cómo los nombramos y cómo se desempeñan. Entonces, me parece que el desempeño se garantiza más a través de los requisitos y de un sistema judicial que funcione, de un sistema de carrera judicial que funcione, que a través de un método de elección popular. Yo te pregunto, y con eso cierro el comentario, Pepe, ¿tú crees que los alcaldes que son electos popularmente, o los diputados, o los senadores, o gobernadores, son más o menos corruptos por ser electos por nosotros los ciudadanos? Pues no, hay unos corruptos y hay otros que no lo son, pero no tienen nada que ver con el ser electos popularmente. Los jueces están para obedecer a la Constitución y al orden jurídico en general. Gracias, no a nosotros. Gracias, María Amparo, por este comentario. Sí, Pepe. Gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio.